Bueno, traemos un saludo de nuestra Guate linda para todos ustedes. Siempre les decimos que estamos orando mucho para que sea una Guate buena. Nosotros venimos de Guatemala, así que estamos clamando al Señor por nuestra nación, al igual que ustedes por la suya. Ya desde hace bastantes años, y cuando siempre se habla de cumpleaños, ¿verdad? Bendito sea el Señor por la vida que nos ha prestado. Ya uno no dice cuántos años tenemos ni siquiera de estar en el Señor, porque ya son tantos que rápido le hacen cuentas a uno. Un hermano me enseñó una vez que cuando me pregunten en qué año nació hermana, yo debo contestar en 1900.com. Así que si les sirve, se los presto. Pero bueno, le decía que ya hace algún buen tiempo, por misericordia y gracia de Dios, el Señor nos ha llamado a trabajar en nuestro matrimonio y dar por gracia a otros lo que el Señor ha ido haciendo también. Así que le servimos a Él en el área de matrimonio, de familia, de la paternidad, etcétera. Y sabe que en un principio nosotros queríamos estudiar e involucrarnos aprendiendo mucho sobre técnicas, por decirlo de esa manera, de cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo, del romanticismo, del cortejo que debe haber, y ahora que estamos próximos, ¿verdad? En Guatemala se le llama el Día del Cariño y la Amistad al 14 de febrero. Son inventos del hombre, pero gloria a Dios, pueden servir para recordarnos de apartar un tiempo y tener cariño entre familia, entre amigos, hermanos en Cristo. Y todo eso nos llevaba a buscar hasta que el Señor habló a nuestro corazón y nos dijo que realmente el matrimonio era la figura de Jesucristo, el esposo fiel, el esposo celestial, y la iglesia, la novia, la que está preparándose para su encuentro con Él, y cómo el Señor buscaba para sí y preparaba para sí una esposa que fuera limpia, sin mancha y sin arruga. Y eso no hablaba de cremas faciales, sino que hablaba de esa limpieza que es por la palabra en Cristo Jesús, esa limpieza que todos necesitamos. Así que hemos buscado de verdad en la palabra, y cuando Dios le hace un llamado, toda la atención de uno está situada en eso. Nuestro pastor bromea con nosotros, nos dice que nosotros de Génesis a Apocalipsis le hallamos algo para el matrimonio. Pero no es que le hallemos, es el Señor motivándonos a buscar algo de cómo realmente lograr que los hogares cada día sean más conformados a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 12 y verso 1. Y creemos en nuestro corazón que así como la palabra de Dios nos ayuda para prepararnos para llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo, de igual manera nos ayuda, nos prepara para ser el esposo, para ser la esposa que hemos sido llamados a ser en nuestro matrimonio. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos en el capítulo 12 y verso 1, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es hermosa la palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor. Es la palabra que Dios nos está dando a través del apóstol, y nos dice: así que, hermanos, os ruego. Y cuando leemos nosotros en español, entendemos una súplica, un ruego, os ruego. Pero cuando vemos la palabra que se usa en el original, es una palabra que dice sojar. Y sojar, al buscar qué significa, es una de las glorias de Dios. Es una gloria manifestada
de Dios. Y realmente significa iluminar, resplandecer, algo que ilustra, algo que enseña, algo que está dando luz a la vida de las personas. ¿Recuerdan ustedes cuando nos describe la palabra que Moisés subió al monte y al descender del monte dice que su rostro resplandecía de tal manera que tuvo que cubrirse porque había estado ante la presencia de la gloria de Dios? Imagínense ustedes cómo pudo escribir Moisés en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía. Y escribir ese Pentateuco que sirvió para el pueblo del Señor, para guiar a ese pueblo. ¿Cómo pudo saber Moisés todo eso si no fue por el resplandor, por el enseñar, por el iluminar de la gloria de Dios para él? Para que él pudiera transmitir de esa manera. Y de la misma forma, en este pasaje la palabra del Señor nos está diciendo: os ruego, os ilumino, os ilustro. Reciban la gloria de Dios en esto que les estoy diciendo. Os ruego, sojar, les ilumino, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ahora para nosotros eso sonaría extraño. En cierta medida la palabra nos puede llamar a hacer cosas que tal vez no nos gustan o nos desagradan. Decíamos en el primer servicio que una hermana tiene un concepto muy claro del infierno. Para ella el infierno es muchas mujeres planchando ropa. Ese es el castigo eterno, dice ella, planchando la ropa. Así veía ella el concepto de infierno. Entonces seguramente para ella es un sacrificio planchar la ropa de su familia. O sea, es algo que a ella no le agrada seguramente. Y si leemos este pasaje pues dirá: bueno, yo lo hago, yo me presento a Dios como un sacrificio vivo planchando mi ropa. Pero siempre la palabra es capa sobre capa, revelación sobre revelación, y seguramente tiene algo mucho más alto para nosotros. Recuerdan que el mismo apóstol Pablo, quien se dice que escribió esta epístola a los romanos, era un hebreo de hebreos. Él conocía lo que realmente significaba ser un sacrificio. Y él lo está diciendo con plena conciencia, con pleno conocimiento: os ruego que os presentéis como sacrificio vivo. Recuerdan que nos describe la palabra en el Antiguo Testamento cómo los animalitos, el corderito era sacrificado en el altar para cubrir los pecados de las personas. Creemos en nuestro corazón que Él está asociando eso, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio delante del Señor. Y sacrificio en ir a donde tal vez no queremos, hacer lo que no queremos hacer. Como nos dice Gustavo, sería un primer plano, pero la palabra es pozo inagotable de sabiduría. Y en esta mente humana, carnal, finita, realmente necesitamos la gloria de Dios, esa gloria sojar que nos haga entender lo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros. Y el apóstol dice: mira, el Señor ilumina tu mente y tu corazón para que tú vengas y te presentes como sacrificio vivo, agradable al Señor, que es el culto racional. Culto en la Strong significa trabajo, ministerio, oficio, tarea, servir como esclavos, arar el campo. Todo eso, preséntate, que ese sea tu culto. Y dice de una manera racional. La palabra racional viene de una raíz sekev, que significa que es una capacidad dada por Dios para unificar toda la información que tenemos en un solo cuadro, haciéndonos sabios, entendidos, prudentes e inteligentes. Yo no sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha sucedido muchas veces, que de pronto escuché un mensaje y tal vez en esta mente, ¿verdad?, no logro entender todo lo que Dios está diciendo, pero algo aquí adentro me hace saber que esa voz es la voz de Dios. Y uno sabe que esa voz es Dios hablándonos, aunque en mi mente no logre entender totalmente. De pronto tengo un devocional en el cuarto de oración y al leer una escritura conecto esto más esto,
Luego oigo algún testimonio y lo conecto con esto y de pronto la palabra se abre para uno. Es esa capacidad, dice, de unificar toda la información y entonces uno logra entender qué era lo que Dios estaba diciéndole a uno en un principio. Hay personas que uno mira que tienen una capacidad para entender tan rápido. Habemos otros que caminamos más lento, pero el Señor en su misericordia dice que nos da por esa gloria sojar, esa capacidad racional de entender que Él es lo que nos está diciendo. Así que el Señor nos dice, presenten su cuerpo, pongan a disposición de otro, traigan cerca a los demás al poner ustedes su vida como un sacrificio delante de Dios. Y está hablando más que solo nuestro cuerpo físico, poner a disposición de Dios todo nuestro ser, que nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies, todo sean usados por Dios para que Él pueda amar, bendecir, tocar a los demás. Y les decíamos en el culto anterior que yo no sé si usted ha examinado un poco eso del síndrome del estacionamiento o del parqueo. Ese síndrome religioso dice que de pronto uno viene al servicio y sobre todo si vino al culto de más temprano, ay, que los niños nunca se levantan, que tú nunca estás lista, que el desayuno no estaba preparado y viene uno ahí, ¿verdad?, en las luchas personales. Y de pronto entra usted al estacionamiento de la iglesia y pareciera que ahí está la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones, hermano. Dios bendiga. Y todo aquello se quitó. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo quisiera que ese síndrome, eso es invento nuestro, ¿verdad? Eso no lo dice el apóstol Pablo, pero lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol es, preséntate delante de mí como un sacrificio vivo, agradable a Dios, de tal manera que tú no te pertenezcas a ti mismo, sino que al ser mío, yo pueda usarte para acercar a los demás, a través de usar tus ojos, tu hablar, tus manos, todo lo tuyo, y así yo pueda atraer más, acercándolos al Señor, primeramente a los que viven con nosotros, primeramente a los hijos, a esta relación. Hacemos a veces lo contrario, ¿verdad? Como tenemos cierta buenitis aguda, creemos que todo en nosotros está bien y todo lo que está alrededor está mal. Más adelante nosotros vemos en el libro de los Salmos cómo el salmista se presenta delante del Señor y le pide un examen interno, le dice, examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad, júzgame, le dice. De otra manera le está diciendo el salmista, Señor, yo creo que yo estoy bien, no sé qué creerás tú, así que yo me pongo delante de ti como un sacrificio. Emite tú el veredicto, Señor, de quién soy yo. Al hacerlo, estamos quitando de nosotros todo lo que nosotros hemos levantado como altivez. Mire, yo escucho comúnmente, hermana, es que mire, oremos porque yo soy una buena esposa. Yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor, yo tengo mi devocional, yo diezmo, yo ofrendo, yo plancho la ropa, que eso ya es bastante, ¿verdad? Según esta otra hermana, yo hago esto, hago el otro, y ore porque él cambie, o porque los hijos cambien, o porque el patrón cambie, o qué sé yo, mis papás que no me comprenden. Y por eso el salmista, conociendo la naturaleza humana que siempre se defiende a sí misma, ¿verdad? Todos los demás están mal, yo soy la buena. Conociendo esa naturaleza, el Señor a través del salmista nos dice, preséntate. Y es el Señor el que va a dar el veredicto. Y siempre el veredicto de Dios nunca es para condenación, porque nueva es su misericordia cada mañana. Y cada mañana al presentarme delante de Él, cuando el Señor me muestra todo aquello, al presentarme como sacrificio vivo, yo puedo echar mano de la sangre de Jesucristo y reconocer en qué área, Señor, yo soy culpable y me arrepiento, pero clamo tu sangre que me limpia, Señor, que me cambia, que me transforma. Y entonces yo puedo ser un instrumento tuyo para atraer a todos, Señor, los que tú me permitas tocar este día, no defendiéndome yo,
sino que atrayéndote a ti, a ellos, mi Dios. Eso es distinto, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Levítico en el capítulo 1 para ver cómo describe la palabra que se realizaban esos sacrificios. En realidad, cuando el apóstol describe eso, es prácticamente lo que vemos al salmista describir. Examíname, oh Dios, júzgame, oh Dios. Es exponerse a Él porque padecemos una buenitis crónica. Somos tan buenos que muchas veces llegamos a pensar hasta que Dios es malo, porque no hace todo lo que yo quiero y no me concede todo lo que yo deseo. Pero necesitamos exponernos al altar del Señor para que Él sea el que examine, para que Él sea el que juzgue. Y cuando se pide, Señor, júzgame, ¿qué sucede en un juicio generalmente? Se emite un veredicto, pero va a ser el Señor el que va a emitir ese veredicto. En ocasiones no queremos ir al altar del Señor porque no tenemos la experiencia, la confianza de su amor y de su misericordia, pero Él va a examinarnos con ese amor y con esa misericordia. Y lo que nos muestre va a ser para bien nuestro. Leamos entonces en Levítico capítulo 1 y verso 1, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y en el 6 dice: y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Para nosotros hay cosas que no tienen ningún significado, pero miren, toda la palabra, dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, de modo que el hombre, el siervo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que algo nos puede decir ese pasaje. Hoy en día nos suena tal vez algo desastroso. Imagínense, tomaban al corderito, un corderito sin mancha, sin defecto, para sacrificarlo. Y lo primero que hacían era degollarlo. Después de degollarlo, le quitaban, lo desollaban, le quitaban la piel. Quedaba desnudo, por así decirlo, para ser sacrificado. En otras palabras, lo que nos está diciendo a nosotros es: al ir ahí a ese altar como sacrificio vivo, nuestra cabeza va a ser quitada. ¿Por qué necesita ser quitada nuestra cabeza? ¿Qué significa o qué representa la cabeza? Cada institución siempre tiene una cabeza, representa el gobierno, la autoridad. Y miren, nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y queremos seguir gobernando nuestra vida, teniendo absoluta autoridad sobre nuestra vida. Sí, hay veces escuchamos un mensaje y Dios mío, y es la Biblia la que nos están compartiendo, pero yo pienso, sí, pero yo opino. ¿Quién sigue gobernando mi vida? ¿Quién sigue dando dirección a mi vida? Mi propia cabeza. Entonces, por eso al llegar al altar como sacrificio vivo, lo que tenemos que rendir primero es la cabeza y decirle: Señor, ya no quiero seguir gobernando yo. ¿Por qué si trabajamos en matrimonios y familias nos ponemos a hablar de un sacrificio? ¿Se imagina? No es que el matrimonio sea un sacrificio, no. El problema que tenemos en el matrimonio es que los dos queremos ser la cabeza. Y dígame si no se vuelve complicado y se vuelve difícil cuando no, es que tú dices sí, pero yo pienso, no, pero es que yo quiero, no, pero es que yo. Eso no difícil, dos cabezas queriendo gobernar. ¿En qué se convierte? En un monstruo de dos cabezas. La palabra es clara cuando dice: el marido es cabeza de la mujer. Hemos escuchado a veces que dicen: sí, el marido es cabeza de la mujer, pero yo soy su sombrero, dicen. Como quien dice: estoy más arriba que él.
O sí, el marido es cabeza de la mujer, pero yo soy el cuello y lo dirijo a donde yo quiero. Miren, queremos ser más astutos que lo que la palabra del Señor nos pide. El marido es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del marido. O sea que ¿quién debe ser la cabeza del hogar? Jesucristo. El señorío de Jesucristo es el que debe gobernar el hogar. Y nosotros dos como matrimonio, nuestro enfoque debiera ser continuamente buscar que el señorío de Jesucristo sea el que se establezca en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y no lo vamos a lograr si no nos presentamos como sacrificio vivo delante de Dios, diciéndole: Señor, aquí está mi cabeza. Nosotros somos de temperamentos fuertes los dos. Y miren, era difícil tomar una decisión. Bueno, nos convertimos, el Señor llegó a nuestra vida. ¿Y qué creen que hacíamos? Seguíamos de igual de fuertes y entonces era esgrima bíblico, ¿verdad? Sí, la Biblia dice esto. Pero la Biblia dice esto también, queriendo establecer lo que yo pensaba, tomando respaldo bíblico. Hasta que aprendimos, necesitamos ir al altar. No lo que yo pienso, Señor, no lo que ella piensa, Señor. Lo rendimos aquí. Lo que no sea tuyo, quémalo, Señor, y que se convierta en cenizas y que quede en cenizas, y que sea tu voluntad la que salga de este lugar. Así que mire, ¿quién más nos puede enseñar de sacrificios que el apóstol Pablo, si él era hebreo de hebreos? Y leemos esto en el Nuevo Testamento, pero vamos a estudiar entonces el sacrificio, porque el Antiguo Testamento es sombra, tipo, figura de lo que ahora es nuestra propia vida. Entonces venía el animalito, lo traían al altar. ¿Qué opinión tenía el animalito? Ninguna. Imagínese usted al corderito diciendo: pero yo nací puro, sin mancha, yo soy sin defecto, ¿y cuál es mi premio? Ir al altar a que me desollen, a que me quiten la cabeza. Y vamos a ver todo el contexto de lo que el Señor nos está diciendo. Gustavo nos explicó lo de la cabeza. Nuestra cabeza es nuestra capacidad de gobernar, de imponer nuestras ideas, de que se haga lo que yo quiero. Pero dice que inmediatamente después desollaban al animalito, le quitaban toda la piel. ¿Y sabe qué? Eso significa quitarnos toda armadura que nosotros tengamos. Uno, ¿verdad? Al igual que Adán y Eva, que después que pecaron, dice la palabra, que se cosieron delantales con hojas de higuera y se cubrieron uno al otro. Si uno realmente va al hebreo, al original, dice que se hicieron armaduras para defenderse uno del otro y juntos defenderse de Dios. Entonces lo que sucede es que si no nos presentamos como un sacrificio delante de Dios, nos vamos a estar aquí siempre defendiendo y perdemos la proporción. Él no es mi enemigo. Ni mis hijos son ni mis enemigos, ni mis hermanos. Hay alguien que sí es el enemigo de nuestras almas. Hay alguien que está interesado en romper todas las relaciones humanas. Y nosotros sabemos perfectamente quién es él. Pero para que eso no suceda, dice, el animalito era degollado. Yo me recuerdo hace ya un buen tiempo, esto lo compartimos con los líderes hace un par de años, creo yo. Tuvimos una situación en casa, una situación de esas que uno quisiera no acordarse, ¿verdad? Estábamos preparando a una hija que iba a partir para el extranjero. Yo estaba tratando de enseñarle todo, ahí sí que como atalaya en tiempo y fuera de tiempo, yo le quería enseñar todo. Era primera vez que ella iba a estar lejos, así que yo me apresuraba a enseñarle la palabra, a ver qué más podía, a cómo llevarla a casa, etcétera. Y recuerdo que ese día yo daba una clase bíblica a las mujeres, me levanté de madrugada, tuve mi tiempo de adoración, de alabanza al Señor, le estudié la palabra, hice desayuno, limpié la casa, corrí. Mire, no es una mansión, pero cuando uno la limpia parece palacio, ¿verdad? Y bueno, hice todo, hasta preparé almuerzo, recuerdo. Y ya subí, Gustavo iba a hacer favor de llevarme, así que subí ya solo para el segundo nivel para cambiarme los zapatos y quitarme el traje de ama de casa y ponerme el de predicadora. Y bueno, y Gustavo me dice que ya era hora de salir. Yo había dejado todo nítido, yo tenía doble propósito. Uno, pues al ser el quehacer, que era mi responsabilidad, pero otro, enseñar a la hija
que uno siempre antes de ir a ofrecer una ofrenda tiene que estar a cuentas en todo, ¿verdad? Y dejar toda la casa como debía de ser. Y Gustavo me dice en ese momento, ya tenemos que salir. Entro a la habitación y veo mi bata de baño puesta en un sillón que tenemos en la habitación. Y como buena cristiana, predicadora, conocedora de la palabra, imagínese, le dije, ¿cómo es posible? Tú no has hecho nada, ni siquiera pudiste ayudarme a colgar esa bata en su lugar. Y por supuesto, un siervo de Dios que conoce que la palabra mansa aplaca la ira, que sirve en el área de matrimonios. Ustedes saben la respuesta que yo di, seguramente la saben. Yo vine y le dije, es tu bata, que nuestro ni que nada, ¿verdad? Es tu bata y hemos quedado que cada quien es responsable de sus cosas. Así que en ese momento, mire, se estableció, a veces dicen, un hielo entre nosotros. Yo creo que es más, que el frío del hielo es más como el olor del azufre por la presencia de saben quién se establece, ¿verdad? Se pone una cosa tensa, así horrible. Que ahí me tenía a mí tratando de enseñar a nuestra hija, que le estaba enseñando. Y según yo, nuestra hija más pequeña, Jennifer, que ahora nos acompaña, estaba en la universidad y no sé cómo la veo a ella salir de nuestro baño. Gustavo dio la vuelta, bajó al primer nivel, ni me contestó otra cosa. Yo, quería matarlo en ese momento. El que confiesa su pecado alcanza misericordia. No lo maté, solo quería. Y bueno, imagínense, estaba esa situación ahí y sale Jennifer y me dice, mami, arrepiéntete. Y yo dije, claro, como su papá la mantiene, ¿verdad? Y ahora te voy a perdonar a ti también, le dije a mi hijo, mami, arrepiéntete. Y todavía ya más directa me dijo, vas a ir a enseñar Biblia. Antes de poner tu ofrenda en el altar, ponte a cuentas. No vaya a ser que el Señor te consuma por presentarte así. Yo no la quería ni ver. Y en eso entra la otra hijita que era la que estaba enseñando porque iba a partir de casa con los ojos llenos de lágrimas. Mami, por misericordia de Dios, arrepiéntete. Mire, casi me dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que ese es tu culto racional. Esa es la manera inteligente que tú debes hacer. Pues cuál perdón, yo no le quería ni hablar. Bajamos, yo puse alabanzas en la radio en lo que íbamos al lugar. Yo dije, eso lo va a convencer de pecado, justicia y juicio. No lo convenció y a mí tampoco. Y cuando ya vi que llegábamos cerca del lugar, yo dije, esto no se está terminando, Señor. Yo no puedo enseñar así tu palabra. Entonces lo que hice fue que me inventé que no había pasado un examen hacía tiempo y lo que hice fue a ponerlas a llenar unas formas para yo no tener que hablar y así no exponerme. Yo sabía que tenía que ir al cuarto de oración, pero yo sabía que si iba, Dios me iba a pedir que yo me presentara y ahí me iba a desollar y me iba a quitar toda la justificación, la autojustificación que uno tiene. Y mire, es tan claro cuando el apóstol dice, por esa gloria de Dios que ilumina tu mente, que te hace entender más allá de ese hombre carnal y racional. Preséntate como un sacrificio vivo. Ahí vendrá el Señor con su fuego, pero primero pon tu cabeza para que no sea tu gobierno, sino el gobierno de Él. Y permite que sea quitado todo aquello. No lo mates, me dijo el Señor, sino que sea quitado todo aquello, ¿verdad? Con lo que yo me estaba autojustificando. Eso fue un viernes. En la noche, mire, oré como esas oraciones, telegramas, Señor te bendigo, gloria a tu nombre, amén. Ya, fui a la habitación, él roncaba, así, en una paz de Dios que yo decía, Dios da el sueño a sus amados. Sí. Total es que mire, al otro día temprano fui al cuarto de oración y leía, como no queriendo entender lo que leía, ¿verdad? Ese día hice de todo en casa porque con tal de no encontrármelo, creo que con manguera lavé toda la casa, pero en la noche no pude más y tuve que ir a la presencia del Señor.
Yo recuerdo que cuando fui el Señor habló tan claro a mi corazón, preséntate, sé un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y permití que el Señor quitara todo eso, ¿verdad? Y no me di cuánto tiempo pasé en eso. Y cuando finalmente llegué, porque iba a pedir perdón, Dios lo amaba tanto que nuevamente estaba durmiendo. Pero yo dije, bueno, mañana es domingo, antes de ir al culto, yo voy a levantarme y voy a ponerme a cuentas. Ese día llama a mi pastora, a la esposa del pastor, a las 6 de la mañana y me dice, Rosemary, perdón que te despierte a las 6 de la mañana. Pero anoche estuve orando y el Señor me habló de ti. Y uno, ay Padre, Señor, ¿qué le dijiste? Y me dijo, como tú eres tan buena esposa, imagínese. Hoy voy a compartir yo un testimonio y quisiera tomarte de ejemplo. Te voy a dar un bibi cuando yo hable de la gente que teniendo luz no entiende esa gloria de Dios, no les alumbra porque no se lo permiten, porque no se ponen en un sacrificio vivo. Cuando yo diga de la gente inmadura que teniendo años de conocer al Señor, todavía tú tomas la lechita y te la tomas. Va a ser una ilustración para los demás. Yo no dije nada. Yo dije, Señor, yo me lo merezco. Porque yo tuve oportunidad de ir antes y no lo hice, así que ahora me va a tocar. Y ahí me tenía a mí en el altar. Y hubo un momento donde ella se paró y dijo, y hermanos, estaba hablando de otra cosa, no tenía nada que ver el mensaje con matrimonios. Yo sé que el hermano Gustavo es un excelente esposo y que ayuda en su casa. ¿Verdad, hermano? Le dijo. Porque cuando Rosemary estaba allá adelante con su biberón y tomaba la leche, yo decía, Señor, no era para tanto, Señor. Era solo una bata, Señor, no era para tanto, Señor, porque yo estaba viendo, Señor, qué cosa. Cuando se voltea la esposa del pastor y dice, porque yo sé que el hermano Gustavo es un caballero y siempre ayuda en su casa. ¡Ah! Dios, Señor. Y ahí teníamos a los 3 hijitos de testigos viendo todo lo que sucedía. Y las 2 niñas me dijeron, mami, te lo dijimos. ¿Qué parte no entendiste, verdad? Pero si seguimos en Levítico, en el capítulo 1 y verso 6, dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Verso 8. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que esté sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos, dice el verso 9, y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Imagínense qué trabajo el del sacerdote. En primer lugar, degollar, desollar, lavar los intestinos. Todos sabemos qué es lo que hay dentro de los intestinos y tenía que lavarlos. Tenía que sacar ese estiércol dentro de los intestinos. Y podemos decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabe figura de qué es el estiércol? Es del odio, del enojo, del resentimiento, de los ídolos que muchas veces llevamos dentro y no los queremos soltar, están ahí dentro de nosotros. ¿Qué es un ídolo? Sino una imagen, una manera de hacer las cosas, porque yo siempre he sido así, porque así nací y así me voy a morir. Hacemos un ídolo de una manera de vida y no aceptamos la manera del Señor porque ya eso está arraigado en nosotros. Pero dice que el sacerdote venía y lavaba los intestinos. ¿Saben qué sucede cuando no vamos al altar a pedirle al Señor que lave nuestras entrañas? De decirle, Señor, quiero entregar a ti todo ese odio, ese enojo, Señor, ese dolor que siento dentro de mí. Lávame, Señor Jesús, lávame. Se nos quita la capacidad de bendecir al Señor. Viene de nuestras entrañas. ¿Recuerdan cuando dice la palabra, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios? Viene de dentro esa capacidad de bendecir al Señor, pero cuando estamos llenos de ese enojo, de ese odio, de ese resentimiento, esa capacidad no puede darse porque está
lleno todas las entrañas, y venimos a la iglesia y nos dicen: hermanos, levanten sus manos, alaben al Señor, denle gloria al Señor, y como que hay algo que nos frena, que nos impide, que no nos permite bendecir al Señor por todos sus beneficios. Por eso la palabra nos dice: os ruego, os ilumino, os ilustro, como un culto racional, inteligente, sabio, prudente. Vayan, preséntense como sacrificios vivos delante del Señor. Presenten su cabeza, pero también sus entrañas, eso que está en su interior, para que sea lavado, para que sea limpiado y puedan bendecir al Señor. Y mucha gente nos ha dicho: es que usted no conoce de pronto una decepción con los hijos, de esas cosas terribles que pasan, o aquí en esta relación, o con los padres que tal vez están haciendo cosas incorrectas con los hijos, y nos dice: es que usted no sabe. Yo no sé quiénes son las otras personas, pero sí sé que Jesucristo es mi sumo sacerdote. Y yo sé que si yo me presento delante de Él, Él hará esta operación hermosa en mi corazón. Y no dice: y traigan al altar todo lo que los otros les hicieron. Dice: preséntate tú. Y deja que sea el Señor el que corte esa cabeza de tu deseo de cómo sean las cosas, que sea Él tu cabeza. Deja que Él desoye esa piel, toda esa armadura que nos hemos puesto de autojustificación o de autolástima. Pobrecito de mí, merezco más. Dice: deja que lave tus entrañas, que saque de ti todo odio, todo rencor, todo aquello que te esté causando muerte, porque si tus entrañas no están limpias, estás imposibilitado de bendecir al Señor. Y por último dice: partiendo las piezas, pon las piernas. Las piernas son nuestra capacidad de doblar rodillas delante de Dios y de humillarnos delante de Él. Hay personas que pareciera que les dio artritis espiritual o no sé qué más decirle, que perdieron la capacidad de humillarse delante de Dios. Ya no nos podemos humillar tampoco en esta relación o en la relación con hijos o con los papás. Ya no podemos hacerlo porque las entrañas nos impiden. Imagínese que usted comiera y por 15, 20 días, un mes o años, usted no pudiera ir al sanitario. ¿Cómo se pone uno? Pues hay gente que lo que está llena es de todo ese odio, rencor y muerte por dentro. Y por eso ya no hay la capacidad de humillarse de Dios, delante de Dios. Así que el Señor lo que nos está diciendo: mira, este es el cuadro. ¿Cuál es la situación? Cada quien sabe cuál es su situación. Pero el Señor nos está diciendo a través del apóstol: hermanos, por esa gloria de Dios, ese sojar de Dios que ilumina tu mente, te ruego, ¿verdad?, que te presentes tú voluntariamente como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que ese sea tu culto racional al Señor. No ir por costumbre a la iglesia únicamente, sino que ir conscientemente: Señor, hoy voy a presentarme como un culto que sea un olor grato a ti. Dice que después de eso se prendía fuego sobre todo esto, y ese fuego se convertía en humo, en cenizas que producen humo, y el humo subía como un olor agradable a Dios. Y ahí hay tantos principios que estudiar, ¿verdad? Nos damos cuenta que el camino para arriba es para abajo primero. Es un camino donde tenemos que rendirnos en humildad delante de Él, porque si no se humillaba el animalito y permitía todo esto, no descendía el fuego. Y si no descendía el fuego, no había humo que subiera. Pero cuando todo eso es hecho delante de su presencia, lo que sube de esta relación, mire, finalmente ese día uno solo esperaba que el pastor dijera: ya, que pásese adelante quien quiere de verdad arrepentirse delante de Dios. Yo me recuerdo que ese domingo no pasé al altar, me tiré al altar. Fuimos los dos, ahí nos encontramos, ya no tuvimos ni qué hablar. Yo me recuerdo que Gustavo solo me dio la mano y: Señor, de verdad, aquí estamos delante de ti, y yo sé que de todo reglón torcido Dios hace algo recto. Y yo sé que en medio de toda nuestra situación, ese día subió un olor agradable delante de Dios, en la medida que cada quien muere.
Usted me dirá, pero son los hijos los que tienen que arrepentirse. Empiece usted. Usted dirá, son los papás. Empiece usted. O es el esposo. Empiece usted. O es que son los líderes en la iglesia. Sea usted primero. Mire, verdaderamente tenemos una oportunidad maravillosa que nos da la palabra. Se ve en las películas y tal vez alguno de ustedes cuando propuso el matrimonio a quien es hoy su esposa, vino y se usa arrodillarse, ¿verdad? Y presentarle y preguntarle, ¿quiere ser mi esposa? Se hace de esa manera, pero pareciera que después de casados como que algo se desarrolla aquí en la rodilla, que ya no podemos doblarla de esa manera, como que un virus entrara en nuestro software y roba, destruye la capacidad de pedir perdón. El que se humilla será exaltado, dice la palabra. Y quiero leerles en el libro de Éxodo, en el capítulo 29 y verso 38, dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 2 veces al día se daba el sacrificio, uno por la mañana y otro al caer la tarde, o sea, por la noche, que por lo menos 2 veces al día nos presentemos delante del Señor, antes de iniciar el día y al terminar el día, porque miren, suceden cosas, la palabra dice que todos ofendemos muchas veces y estamos rodeados de personas, sean cristianas o no, que ¿qué es lo que hacen? Ofenden muchas veces. Estamos expuestos a que nos ofendan muchas veces durante un día. Entonces es necesario que vayamos al altar. Nosotros mismos vivimos juntos y ofendemos muchas veces. Necesitamos ir por la noche a decirle, Señor, aquí estoy nuevamente. Quiero presentar mi cabeza, quiero presentar mis entrañas, quiero presentar mis rodillas, Señor, delante de ti. Pero en otro sentido también, cuando la palabra nos habla de día, imagínense usted, de día está la luz solar, todo se ilumina, todo resplandece, el pasto se ve verde, todo se ve realmente a la luz del día. Pero a la noche eso desaparece, viene la oscuridad. De día podemos trabajar gracias a la luz solar. De noche, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Descansamos. Hay personas que les toca que trabajar de noche, pero la mayoría reposa, descansa de noche. En otras palabras, de día tenemos que trabajar en el Señor. Trabajar en el Señor es orar, leer la palabra, recibir, venir a la congregación, recibir la palabra, la instrucción de Dios, cuando es un tiempo de día, cuando todo está brillando, cuando todo es resplandeciente, cuando todo está saliendo muy bien. Busquemos al Señor, llenémonos del Señor, porque cuando viene el tiempo de noche, cuando se ponen difíciles las cosas, cuando de repente hay algo que no entendemos que está sucediendo, tengamos suficiente depósito de Dios para reposar confiados, sabiendo que Él hará. Pero lo hacemos al revés. Cuando todo está lindo, cuando todo está bonito, ay no, hoy me quiero quedar descansando aquí en la casa, hoy no vayamos a la iglesia. Nos da pereza leer la palabra, no sentimos la necesidad de orar hasta que cae la noche. Entonces oremos, clamemos, porque esta situación, pastor, ayúdeme, hermanos, que toda la iglesia ore por mí, porque estoy en esta situación. Cuando cae la noche, aprovechemos el día, aprovechemos el día. El pastor nos habla y es claro, ahí está en la palabra, va a venir la noche. De hecho, ya estamos en la noche, pero va a venir la medianoche cuando se pone más oscuro, cuando está en lo máximo de oscuridad, va a venir. Preparémonos con todo lo que todavía nos queda de luz, aprovechémoslo en el Señor. Casi siempre estamos invitando parejas para los cursos de matrimonios o de padres o prematrimonial. Uno anda siempre viendo cómo atrae a todos para que aprendan. Ay, no hay necesidad, gracias a Dios estamos bien. Pues por eso, ya que está de día, aprenda a presentarse en sacrificio vivo.
Así cuando venga la noche no va a haber ningún problema, usted va a estar disciplinado para poder hacerlo. Le va a ser fácil llegar, pero regularmente las situaciones vienen a saberse cuando casi todo está perdido. Entonces ahí es cuando quieren orar, quieren trabajar de noche, lo que no se ha trabajado de día. Pero Dios nos está enseñando a través de su palabra y necesitamos hacerlo. Así que, resumiendo, ¿qué nos pide Dios? Por lo menos 2 veces al día. Vaya usted ahí en su lugar secreto de oración, vaya y preséntese delante del Señor. En ocasiones no necesita esperar hasta la noche. Si algo sucede, enciérrese aunque sea en el baño y vaya ahí, Señor, vengo delante de ti porque necesito. No esperes, no tiene que ser solo en la noche y en la mañana, puede hacerlo en cualquier momento. Así que lo que necesitamos es venir delante de Él. En Hebreos 12 la palabra nos dice, despojémonos de todo peso. O sea, pongan lejos todo aquello que les carga, dice la palabra, y corramos con paciencia, dice. No se puede correr cuando Dios no ha lavado a través de la palabra nuestras piernas y nuestras entrañas. Despojémonos de todo peso y corramos con paciencia, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra vida, sabiendo hacia dónde vamos. Así que en esta relación, en la relación, repito, con los hijos, con los padres, con los hermanos, este principio nos puede salvar la vida. La vida cristiana es una vida no de derechos, es una vida de principios. Tenemos que caminar sobre cada principio y cuando ponemos por obra esto y cada mañana podemos venir al altar, no hay necesidad que los hijos le digan a uno, es que tú haces esto, o que el esposo diga, no haces lo otro, porque Jesucristo ha hablado a nuestra vida, pero el Señor lo hace con amor y misericordia. Él se fortalece en nuestra debilidad. Él nos da, Jesucristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Cuando le buscamos a Él, cuando de día trabajamos, elaboramos para tener más de Él, cuando la noche espiritual viene podemos reposar confiadamente y es cuando podemos decir, yo sé que Jehová salva. Yo sé que Dios está en esta situación y pase lo que pase, yo alabaré el nombre del Señor. Así que necesitamos ponerlo en práctica y quisiéramos aprovechar el tiempo ahora porque no queremos únicamente hablar, sino que queremos poner por obra lo que el Señor nos ha dado. Y quisiéramos aprovechar para pedirles a todos aquellos que han estado pasando por una u otra situación o que no ha pasado por nada, pero que tiene el deseo en su corazón de presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios y que sea Él, que sea nuestro Señor, nuestro buen Dios, el abogado que tenemos para con el Padre, el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que derramó de su sangre por nosotros. Si usted quiere que Él sea su cabeza, ¿por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos? No se fijen los demás, esto es en personal, ni siquiera si tiene su esposo o su familia a su lado, esto es en personal. Cierre sus ojos, así puede concentrarse en el Señor y usted puede decirle esta mañana, bendito Dios, bendito Dios. Reconozco, Señor, que en muchas de las áreas de mi vida, aunque te conozco y proclamo tu señorío en mi vida, aún yo deseo que las cosas se hagan según yo quiero, según yo pienso, según yo lo he establecido. Pero esta tarde, Señor, yo vengo a tu altar y vengo a decirte, mi Dios, que me presento a tu altar, permitiéndote, mi Dios, que seas tú quien me examine, que seas tú quien dé el veredicto sobre mí. Y ahora, Señor, y dígalo ahí en su corazón, pongo mi cabeza sobre el altar y hágalo como un acto de fe ahora. Señor, pongo mi cabeza, no quiero más mi razonamiento humano, Señor. No quiero ser, como dice la Escritura, ese viejo necio que no acepta consejo. Clamo esa gloria, sojar de Dios
que me ilumine, Señor, para poder poner mi cabeza y que ya no sea yo, Señor, sino sea tu cabeza, tu gobierno en mí, para que yo camine conforme a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Señor, aquí están nuestras entrañas. Y cada uno de ustedes sabe a lo largo de la semana, de pronto usted tuvo alguna situación y ahí todavía hay algo dentro de las entrañas. Tal vez hay enojo, tal vez hay ofensa, tal vez hay ira, tal vez hay odio, tal vez hay muerte. Y ¿sabe qué? De repente es de años, no de días, lo que lleva ahí. Permita que las aguas de su nombre, las aguas del nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, vengan a lavar hoy sus entrañas. Entréguele al Señor, levante sus manos y dígale: Señor, lávame, lávame, purifícame, Señor, lávame con tu sangre, purifícame, mi Dios, en el nombre de Jesús. Todo rencor del pasado, todo odio del pasado, Señor, hoy lo dejo en el altar, porque yo quiero ser una ofrenda de olor grato, fragante delante de tu presencia. Y aquí en esta relación de matrimonio, Señor, yo no puedo seguir cargando con cosas de ayer o cosas del pasado. Señor, yo renuncio a la reclamación y el día de hoy pongo todo eso en tu altar. Lava mis intestinos, Señor, lávanos de tal manera que puedan ofrecerse como grosura delante de tu presencia. Y Padre, en el nombre de Jesús, aquí están nuestras piernas, nuestras rodillas, Señor. Muéstranos en qué área yo no soy humilde. Señor, en qué área yo no logro humillarme todavía. Tal vez no tengo la capacidad de pedir perdón a mis hijos. Ayúdame, Señor. Hoy doblo mis rodillas delante de ti para adquirir de ti esa capacidad. Jesucristo fue cordero y fue cordero al matadero por nosotros. Y Él se humilló de morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos dejó el ejemplo. Y ahora, Señor, nos humillamos y permítenos que en los siguientes días venideros podamos presentarnos de quien debamos hacerlo y con la humildad de las rodillas lavadas por tu palabra podamos, Señor, reconciliar tantas relaciones en nuestra familia. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu nombre. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por esa sangre que nos redime, que nos limpia, Señor, y que nos da la oportunidad de tener una nueva vida en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para que esa capacidad de bendecirte esté desarrollada en nosotros, Señor. Si no te hemos bendecido por la esposa, por los hijos, por el trabajo, por todas las bendiciones que tú nos has dado, perdónanos en primer lugar, Señor, pero que de ahora en adelante podamos bendecirte por todos los beneficios, Señor. Que no olvidemos lo bueno que tú has sido con nosotros y te bendigamos todos los días de nuestra vida. Y, Señor, queremos orar también por las personas que no han hecho una decisión por el Señor. Si hay personas entre nosotros que nunca han entregado su corazón, su vida a Jesucristo, este es el momento. Si hay personas que han gobernado por sus propias fuerzas su propia vida, que han sido la cabeza de su propia vida y nunca la han rendido delante del Señor Jesucristo, este es el momento, este es el día en que el Señor les ha invitado para que puedan hacer la decisión que va a transformarles completamente. Queremos pedirles, si hay entre nosotros alguien que desee entregar su vida al Señor Jesucristo, que levante su mano, que nos haga saber que tiene esa decisión en su corazón. Gracias, que levante Jesús. Su mano. Gracias, y vamos Señor. A pedirle que pase acá adelante con nosotros. Queremos orar por usted, queremos orar con usted y poder entregarle también gracias, algo Jesús. Que le va a ayudar gracias, para caminar en esa decisión que ha hecho el día de hoy. Si hay alguien más, no deje pasar la oportunidad, no deje pasar este día delante del Señor. Es un día de salvación gracias, de nosotros mismos, gracias, de salvación de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa,
que podamos venir delante del Señor y decir, Señor, hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. Alguien más que quiera venir al altar y entregar su vida al Señor, no deje pasar ese momento. Y si no, toda la congregación vamos a orar juntamente con nuestro hermano ahora, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle que repita conmigo, Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti a rendirme, a entregarte mi vida, mi corazón. Renuncio a gobernar mi vida y te pido que tú seas mi Señor, mi Salvador, la cabeza que gobierne mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Bendito Señor. sea, Gracias. Señor. Gracias, Bendito sea Señor. tu nombre, Bendito Señor. sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Hay otra persona aquí, hay otra hermana aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. De verdad, vaya y preséntese como sacrificio delante del Señor. Ha sido un principio que ha salvado nuestra vida. Le necesitamos. Y cuando dejamos que Él gobierna, Él lo hace bien. Él pone en paz todo. No tiene que pensar usted cómo voy a hacerlo o qué voy a decir. Usted preséntese como sacrificio vivo. Y el Señor se encargará de traer el fuego que quemará las malas relaciones, las palabras incorrectas, las palabras que se soltaron y no debieron haberse dicho. Todo eso va a ser quemado. Y de todo eso usted no va a tener ni qué hablar. Y lo único que va a subir delante de Él va a ser alabanza, olor fragante al Señor. Y usted va a poder ver la gloria de Dios reposando sobre su hogar. Bendecimos al Señor.